podemos reunirnos a pesar de las distancias. Podemos estudiar tu palabra, podemos escucharte a vos hablando a cada uno de nosotros. Gracias por estos profetas menores, gracias porque sus enseñanzas son mayores. Ayúdanos a, más allá de la historia, del contexto en el que estaban, poder sacar una enseñanza para aplicar, para que nos permita acercarnos a vos y conocerte más a vos. Quédate con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Me acerco un poquito. Bueno, yo para empezar quería decirles que, bueno, que este libro que vamos a ver hoy, que se llama Abdías, difícil de buscar en el Antiguo Testamento porque tiene una sola página, tiene un solo capítulo, y difícil de buscar porque está entre los últimos libros del Antiguo Testamento, pero que está pegada a las hojas ahí seguramente, porque es un lugar que recurrentemente no vamos. Pero solo quiero que pensemos hoy en quién fue este Abdías, del cual no hay información acerca del autor, pero sí del mensaje y a dónde quiso llegar. Y quisiera que pensemos un segundo. El libro es muy fácil de leer, son 21 versículos, así que cualquiera lo podríamos hasta leer ahora y casi que sacar 3 o 4 conclusiones y estaría perfecto el mensaje. Pero yo quiero que ustedes lo puedan leer, son 21 versículos, vuelvo, es muy fácil de leer, en breves minutos lo podemos leer, pero quiero que por lo menos nos enfoquemos en a dónde fue este mensaje, a quién fue dirigido este mensaje. En primer lugar, para poner en contexto, pensemos en que esto fue escrito después de que Jerusalén fue tomada por los babilonios. ¿Qué significa esto? El pueblo de Israel en los dos reinos ya era cautivo de un imperio, por lo cual ya a esta altura, es decir, no había, es decir, el lugar de Israel que sea independiente. Por lo cual Dios se había entregado por el pecado de Israel, había entregado al pueblo a que esté cautivo por distintos imperios y que por el pecado y la soberbia mismo de Israel haya sido esto y determinado el juicio de Dios. En segundo lugar, quisiera que pensemos un segundo también en este contexto, que Dios había mandado al pueblo de Israel que no se escucha, Adri. Te muteaste. Se muteó solo. Se muteó solo, no toqué nada. Dios había pedido al pueblo de Israel que tenga amistad con algunos, solamente con algunos. Y allí en Deuteronomio, en el capítulo 23, en el versículo 7 y 8, dice explícitamente Dios, le dice al pueblo de Israel, que no aborrezcan a sus hermanos edomitas. Este mensaje, el mensaje de Abdías, tiene dos partes y la parte principal del mensaje está dirigido a los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas o el pueblo de Edom? El pueblo de Edom, si vamos al Antiguo Testamento y vamos allí a Génesis 36, se nos habla y se nos muestra que Edom era Esaú, así literalmente como lo estoy diciendo. Dice, Edom es Esaú. Lo pueden buscar, es muy fácil de encontrar esto. En el capítulo 36 de Génesis se nos relata toda la historia del origen de estos edomitas, y es muy claro que Edom era Esaú. Y ahora quizás alguno pueda preguntarse quién es Esaú. Bueno, Esaú es el hermano de Jacob, ¿sí? El hermano de Israel. ¿Qué significa esto? La historia lo que nos muestra es que entre Esaú y Jacob, desde el vientre de su madre, ya hubo disputas. Ya desde ese momento había problemas entre ellos y, de hecho, hasta sus nombres tienen que ver con esto. El pelearse en todo momento, y eran hermanos, hacía que
tuvieran problemas. De hecho, Jacob obtiene su primogenitura engañando a Esaú, ¿no? Si recordamos un poco la historia, qué es lo que había pasado. Y el mensaje de este profeta Abdías, que significa siervo, solamente para ponerlo en contexto, no tiene mucho más significado que esto, lo que hace es mostrar la condenación de Edom. Mauricio el domingo pasado nos había llevado a una especie de simplificación de los mensajes de los profetas, que decía que el hombre peca, y cuando peca se aleja de Dios. Dios tiene que establecer un castigo contra ese pecado, contra quien cometió ese pecado, pero siempre da un sustituto, da a alguien que pueda solucionar. En el caso, el gran sustituto, el gran ejemplo es Jesucristo, ¿no? Que vino a pagar el precio del pecado nuestro. Ahora, cuando vemos el mensaje que el profeta Abdías emite contra Edom, contra Esaú, contra los edomitas, lo que estamos viendo es que hay una causa, y en el breve capítulo que se nos relata allí en la Biblia, de Abdías, se nos relata cuál es esa causa. ¿Por qué pasó esto? El versículo 3 de Abdías lo que nos dice explícitamente fue que la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas de tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará de a tierra? Nos muestra de que los edomitas eran la soberbia de su corazón, y eso es el tema, es decir, que podemos buscar y entender. La soberbia de su corazón fue lo que los llevó a caer delante de Dios. Miren, pensemos en que no era el pueblo de Dios. Jacob era el pueblo de Dios, el pueblo, la línea, la rama escogida, pero Esaú no lo era. Aún así, Dios estableció que tuvieran la oportunidad de, como todas las naciones, de salvación. Y cada uno escogió lo que creía que era mejor. O escogieron servir a Dios, en su mayoría no, y los que no escogieron servir a Dios, que fueron la mayoría los que lo hicieron. ¿Qué significa esto? Que estos hombres decidieron no servir a Dios. Decidieron por su propia cuenta elegir qué dioses servirían. Y dioses con minúscula, ¿no? Por supuesto. Dioses hechos por sus propias manos, dioses los cuales ellos mismos formaron y les dieron entidad. Ahora, cuando vemos esto, y vemos un poco el versículo 3, hay algunos historiadores que lo que nos llevan a pensar, lo que nos llevan a mostrar es que quiénes eran estos edomitas, y aquí se nombra una ciudad escondida durante casi 2000 años, que estaba ahí entre el límite entre Palestina y Arabia, que se llama Petra. Si alguno vio alguna película de esas de Indiana Jones o alguna cosa así, se van a encontrar con esa ciudad de Petra, en la cual se llama el templo de la... Sí, un segundito que necesito la mochila, allá, de la mochila, allá. Se van a encontrar con esta ciudad que fue edificada, construida en la roca, ¿sí? Se nos nombra que, bueno, hay montañas esculpidas con edificaciones en los cuales se pueden ver, y hoy en la actualidad hay muchos lugares documentales que lo pueden ver, que estos hombres se edificaron, hicieron una ciudad gigantesca de quizás más de 15.000 personas, o para 15.000 personas aproximadamente, por lo menos, en las que se mostraba a la ciudad de Petra como una ciudad de gran importancia y de muchos avances para la época donde estaban. Y la realidad es que lo que nos muestra es que
pensar de que estos hombres en su soberbia, por todo lo que hacían, realmente eran hombres importantes y avanzados en su cultura, nos muestra de que ellos hombres, entre comillas, le quiero decir esto, se la creyeron, ¿sí? Se la creyeron, pensaron que eran superpoderosos, pensaron que eran los mejores, y sin duda eran importantes en su conocimiento, en lo que hacían, pero esto no le agradaba a Dios porque ellos en su soberbia desestimaron a sus hermanos, y en particular a Jacob, ¿sí? Vecino de este lugar. Y si vamos a las causas de por qué fue esto, explícitamente vuelvo, el libro de Abdías nos muestra cuáles fueron esas causas. Miren, yo les invito a leer los versículos 12 al 14 del libro. Dice, pues no debiste, y les pido un favor, noten las palabras que dicen no debiste, y al lado qué es lo que no debiste hacer. ¿Saben por qué? Porque es lo que va a mostrar y enunciar, que no en todos lados tan abiertamente se explica, los motivos enumerados de por qué Dios condenó a Edom. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. En segundo lugar, no debiste haber alegrado a los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado en la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento. No, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Miren, hay ocho frases o motivos por los cuales Dios a través de Abdías le transmite este mensaje a Edom, a los edomitas, y les muestra lo que no debían hacer. Esto es como un hermano, quizás mira lo que le está pasando a su otro hermano, y en vez de ayudarlo, es parte por omisión o por acción de lo que le está pasando. Evidentemente ellos, los edomitas, el día que Dios castigó a Israel, los edomitas se rieron, los edomitas miraron y no hicieron nada, los edomitas se alegraron del mal de lo que le estaba pasando a Israel, los edomitas trataron de pararse para que nadie escape y matar a los que estaban escapando, o a los que quedaban. Los edomitas entregaron y se robaron todo lo que había en el pueblo de Israel. Esto fue el pueblo de Edom. Ahora, el mensaje que hoy quería transmitir se llamaba, por lo menos el título de quien lo preparó, decía la retribución, ¿no? ¿Y qué es esta retribución? La retribución es el pago. Y cuando nos paramos a mirar esto, pensamos, o a veces pensamos, de que Dios no va a hacer nada, pero Dios va a actuar. Dios no solamente castiga a sus hijos, sino también a los que los aborrecen. Y para el pueblo de Edom, este juicio fue claro. Miren, hay un castigo presente, hay un castigo futuro, en el cual esa retribución se manifiesta. Para todos va a llegar en un castigo futuro. Dice la Biblia que sí, para todos vamos a pasar por el juicio, ¿sí? Ahora, y las naciones también serán pasadas por juicio. Y todos los que no creyeron serán pasados por juicio. Y Dios va a castigar. Pero en el libro de Abdías se nos relatan de dos juicios para la gente de Edom. El primer juicio es un juicio presente. Dice el versículo 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, de los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú, y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados,
porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Dice el versículo 10, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El juicio que tuvo la gente de Edom fue que fueron cortados. El pueblo de Edom, fíjense que nace casi al mismo tiempo que Esaú, ¿no? Nacen al mismo tiempo que Esaú. Del pueblo de Edom no hay memoria, hay historia nada más. Se muestra una historia y no hay memoria, no hay mucho más que eso. No hay actualidad del pueblo de Edom. En cambio del pueblo de Israel, aún habiendo pasado miles de años y haber transcurrido muchas desobediencias y muchos castigos, el pueblo de Israel sigue presente. Y los edomitas fueron exterminados. Si realmente es el tema, la ciudad de Petra, donde estaban ellos, supuestamente donde ellos viven, donde muchos arqueólogos dicen que vivieron y que construyeron su gran imperio, su gran ciudad, la historia nos muestra que fue descubierta casi después de 2000 años. Lo que significa es que su nombre fue cortado, realmente fue cortado. Desaparecieron, no hubo memoria de ellos durante muchísimos años. De hecho, esta mañana estaba mirando algunos, algunos videos que mostraban o que decían qué es lo que había pasado con la ciudad esta de Petra, y lo que decían que estaba maldita y que durante 2000 años el secreto estuvo oculto, y muchos que andaban por el lugar ni siquiera nombraban, ni siquiera querían pasar por ahí. Si vemos arqueológicamente qué era esto, era magnífico, ¿no? Pero más allá de eso, Dios cortó su nombre de la tierra. Ahora también nos habla, como lo que estábamos viendo recién, de un juicio futuro. Dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Esto lo que también la semana pasada y las anteriores hablábamos de que en el Antiguo Testamento se habla del juicio de las naciones, se habla de un día que Dios va a castigar a quienes no creyeron en él. Y dice, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullarán y serán como si no hubieras sido. Y lo que nos muestra esto es que un día les llegará también el juicio de las naciones, y Edom estará dentro de ellos. Y como tú hiciste, como dice el versículo 15, se hará contigo. Y esta es la retribución a quienes desobedecen a Dios, a quienes no buscan a Dios, a quienes están lejos de Dios, a quienes desechan a Dios, a quienes aborrecen a Dios. La soberbia hizo que los edomitas pasaran por esto. Dios nos muestra que, y así lo llevamos a nuestra vida, nos muestra de que Dios tiene un plan para para la humanidad y que quiere que todos se salven. Ahora, depende de lo que cada uno haga. A veces nosotros nos encontramos como hijos de Dios del lado de decir, mirá lo que está haciendo este, mirá lo que le pasa a este, y mirá cuán malo es, pero qué bien que le va. Y cuando pensaba en esto, pensaba en el Salmo 73. Y el Salmo 73 nos muestra lo que David pensaba en situaciones como esta. Dice el versículo 6 del Salmo 73, por tanto la soberbia los corona, está hablando de los malignos, ¿no? La soberbia los coronan, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, y hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo, y su lengua pasea la tierra.
Y sin duda, pensando en esto, quizás Dios mostró a través de Abdías este mensaje, mostrándoles que hay hombres, o mostrándonos que hay hombres que pueden estar alrededor nuestro, que pueden estar actuando hasta con violencia contra nosotros, pero Dios tiene una retribución. Y David en el Salmo 73 dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Y el juicio contra Edom va a llegar. Y el juicio contra nuestros enemigos va a llegar. Contra quienes nos aborrecen, contra quienes no entienden que nosotros queremos que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio. Dios tiene un juicio para todos. Y el mensaje de este libro es que esta retribución, este pago, es para todos. Y para quienes amamos a Dios, para quienes le seguimos, para quienes aún fallando nos arrepentimos y nos acercamos a la presencia de Dios, hay una recompensa, hay un pago. Y para quienes no lo hacen, ya sea en esta tierra o en el juicio venidero, va a haber una retribución, la cual Dios no falla, Dios promete y cumple, y que va a ser verdadera. Y que esto va a pasar, y que Dios va a actuar. Por lo cual, cuando entremos en el santuario, como decía el Salmo 73, ahí nos vamos a dar cuenta, y nuestro razonamiento va a ir hacia atrás y pensar, realmente Dios me ha bendecido, Dios me ha salvado, y Dios me salvará. Y Dios ha hecho conmigo como realmente por gracia no merecía, pero Dios me ha salvado y ha querido para mí lo mejor. Quisiera que podamos pensar en esto y darle gracias a Dios y que oremos, ¿sí? Y que oremos para que Dios bendiga su palabra esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque sos un Dios grandioso, un Dios magnífico, un Dios que no se escapa nada ni nadie de tu presencia. Y sabemos que nosotros como hombres no merecíamos el tener la virtud de ser llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Solamente a través de Él podemos ser llamados. Y por eso te agradecemos y te bendecimos. Y que nos ayudes también a ver a quienes tenemos alrededor, a quienes se pierden, y que tengamos compasión de ellos y que tengamos la capacidad de mirarlos y llevar el mensaje de salvación. Pero aún así rechazándonos, si es así, te pedimos que les ayudes a entrar en entendimiento hasta que tengan la oportunidad de que tú los llames. Sabemos que un día juzgarás la tierra y que vas a hacer conforme a lo que está escrito en tu palabra. Te pedimos que le des razonamiento a las personas que tenemos alrededor, aún los que nos hacen mal, para que puedan entender la necesidad de que si ese día llega, ellos no tendrán la oportunidad, por lo cual tienen la oportunidad en este momento. Ayúdalos y bendecilos, ayúdanos a nosotros a ser mensajeros fieles para salvación de vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Adri. No sé si alguno quiere aportar algo más. Yo recién lo leía, la verdad que no es un libro que uno recurra muy seguido, y recién cuando lo leía me llamaba la atención el versículo 11. Porque el versículo 11, por lo menos acá yo tengo la NTV, dice: cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron sus riquezas y echaron suerte para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Y si se fijan, hay una particularidad, recién lo estaba leyendo en la Reina Valera, en la 1960, y como que en un momento dice, actuaste como ellos, y en otro momento dice, te mantuviste al margen, o estuviste mirando, porque a veces no hacer nada es actuar como uno de ellos. No está hablando de ese tema, pero fíjense, en el bullying pasa algo similar. Cuando a alguien le están haciendo bullying, decís, bueno, pero yo no hice nada. Bueno, justamente, no hacer nada también es juzgable. Porque Dios lo que espera de nosotros es que hagamos algo, para el bien. A veces nosotros nos quedamos con ese,
No, bueno, yo estaba ahí, pero yo no tengo nada que ver, yo no fui, lo hizo otro, yo no lo hice. Bueno, Dios espera no solo que no hagamos nada, sino también que hagamos algo. O sea, no espera el cero, sino que espera también que hagamos algo. Porque si se fijan en ese versículo, mantenerse al margen, como dice esta versión, es actuar como uno de sus enemigos. Entonces, cómo Dios espera esa acción y cómo Dios juzga también a quien se queda mirando y en este caso no hace nada. Gracias, Adri. Semana que viene, si mal no recuerdo,